Cop racista. Se ríe de joven en juicio, revelado su talento extraordinario como abogada brillante. El murmullo en la sala del tribunal se volvió un eco ensordecedor cuando el oficial, con una sonrisa burlona, lanzó su comentario en voz alta. ¿De verdad crees que puedes ganar este caso? Las palabras chocaron contra Rosa como una ola fría. Sus manos temblaban al tomar el papel que había preparado para su defensa. Un hecho que no solo representaba a su primo, sino a toda su familia. El peso de la historia de su abuela, con sus luchas y sacrificios, la apremiaba desde el fondo de su ser. El miedo se abrazaba a su pecho, quería gritar, quería retroceder, pero las risas del oficial resonaban como un recordatorio de su determinación. Eso no era más que un desafío personal. Rosa cerró los ojos brevemente, respirando hondo. La tensión del juicio era palpable, y el rostro de su madre, con una mezcla de esperanza y angustia, se mantenía en la primera fila. La imagen de su familia unida la llenaba de energía, pero a la vez la sumía en dudas. ¿Podía realmente enfrentarse a un sistema que había aplastado sus raíces? Su mente aceleraba a 1000 por hora, cuestionando si su voz sería lo suficientemente fuerte, si sus argumentos resonarían o se perderían en el eco de las risas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresando a la sala, la presión aumentaba. Cada palabra que salía de la boca del oficial desmantelaba un poco más su confianza. El temor a no ser escuchada la mantenía al borde del abismo. Sus recuerdos se enredaban, recordando las historias de su abuela sobre la lucha constante. La verdad es tu mejor aliada, repetía en su mente. Pero ¿y si esa verdad se ahogaba en el desprecio de un sistema racista? La angustia se apoderaba de su mente y su corazón. La sala parecía oscurecerse cada vez más. El aire se tornaba pesado, y su voz temblaba. En conferencias con su mentor, había aprendido que no solo se trataba de ganar, se trataba de dar voz a quienes la habían perdido. Las expectativas eran abrumadoras. El fracaso se le sentía como una sombra acechante. Rosa podía sentir la mirada de su primo en su espalda. Él que había confiado su vida a sus manos, y eso la ataba a su deber. ¿Qué pasaría si fallaba? La angustia por la presión del juicio se intensificaba. El peso de las miradas sobre ella la hacían cuestionarse si podría cargar con ese legado. Y en ese instante crítico, mientras el juez se preparaba para escuchar su primer argumento, una revelación atravesó su mente. Si se derrumbaba, no solo era su vida la que estaba en juego, sino la historia completa de su familia. El miedo empezaba a transformarse en determinación. Rosa podía sentir una llama interna despertándose, una chispa que no permitiría que la risa burlona del oficial fuera la conclusión de su historia. En un último suspiro de valor, se preparó para hablar, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra en su pecho. La balanza de la justicia aún pendía, y la lucha jamás había estado tan cerca. Rosa sintió cómo el ambiente de la sala se transformaba en un espacio cargado de energía. Las miradas se concentraban en ella, y algo en su interior empezó a cambiar. La voz del juez resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Abogada Rosa, tiene la palabra. Era como si el mundo se detuviera un momento, y solo existiera su voz en ese instante. Con cada palabra que pronunciaba, cada fragmento de argumento que formulaba, buscaba no solo defender a su primo, sino también desmantelar el estereotipo con el que tanto había lidiado a lo largo de su vida. Estaba allí, no solo como abogada, sino como representante de todas las voces que habían sido silenciadas. Mientras exponía su caso, encontró un ritmo que la mantenía enfocada, y cada argumento construido
se sentía como un ladrillo en la edificación de su legado. El oficial que había lanzado el primer ataque de desprecio ya no era un gigante insuperable. Sus palabras resonaban menos, y en su lugar, Rosa comenzaba a sentir que la confianza se asentaba en su postura y en la manera en que articulaba sus conceptos. La magia de la oratoria que había practicado una y otra vez con su mentor empezaba a florecer, y la sala del tribunal se convertía en un escenario donde ella brillaba. Sin embargo, había momentos críticos. La voz del oficial se alzaba nuevamente con preguntas cargadas de sarcasmo, intentando desestabilizarla. Pero Rosa había descubierto algo crucial en esos instantes. Su propio dolor, y el dolor de su comunidad, eran más poderosos que las palabras venenosas de su antagonista. Había en ellos una historia de resiliencia que merecía ser contada, aunque eso significara abrir viejas heridas. A medida que avanzaba en su defensa, Rosa comenzó a sentir que avanzaba en un camino que no solo pertenecía a ella, sino también a su abuela, a sus antepasados. Era un acto de sanación, un duelo de enfrentamientos, que se manifestaba con cada argumento sólido y cada declaración. Al concluir su exposición inicial, un silencio profundo cubrió la sala. Rosa sabía que no todo dependía de su desempeño. La incertidumbre sobre el veredicto continuaba como una sombra. Pero había un cambio en su interior. Ya no era solo una abogada joven luchando por un caso, era una voz resonante que había encontrado su lugar en el mundo. El juicio se reanudaría al día siguiente, y una mezcla de ansiedad y expectativa la acompañaba mientras abandonaba la sala. Ante ella se abría una noche oscura, pero iluminada por la fuerza que comenzaba a sentir en su interior. Las dudas persistían, pero ahora contaba con una herramienta que antes le había esquivado. La fe en su propia voz, y en su capacidad de hacer frente a lo que vendría. Por la mañana, mientras revisaba sus notas, se encontró con un detalle alarmante. Había información que su mentor le había olvidado mencionar. Hechos de un caso similar, pruebas que no habían sido consideradas y que podrían cambiar el rumbo del juicio. Todo se precipitó en su mente, estallando sin compasión. El peligro que se cernía sobre su primo era mayor de lo que había asumido, y ahora dependía de ella, no solo para defenderlo, sino para buscar la verdad oculta. Con cada pulsación de su corazón, la urgencia de actuar la envolvía. Esos momentos de revelación la llevaban hacia un desafío aún mayor. Rosa se dio cuenta de que había llegado el momento de adentrarse en aguas desconocidas, y no podía darse el lujo de fallar. ¿Acaso ese era el mismo sistema que intentaría silenciarla una vez más? La ironía le provocó una risa amarga. La lucha apenas comenzaba. Rosa se asomó al espejo, intentando encontrar un atisbo de calma en su reflejo. El día de la continuación del juicio había llegado, y con él, una nueva estrategia que desplegar. Sabía que debía recuperar el control de la narrativa, y no permitir que el desprecio del oficial lavara su semblante. Cada vez que la idea de fracasar pululaba en su mente, su determinación se fortalecía. En lugar de huir de sus temores, decidía enfrentarlos. Aún con las caderas echadas hacia atrás, y las manos cruzadas frente al pecho, revisó una y otra vez los documentos en su escritorio. Entre las evidencias halladas, había un testigo clave que podría ofrecer una perspectiva que cambiaría todo. Un amigo de su primo que había estado presente la noche del incidente. Ella planeaba contactar a esa persona antes de que se iniciara el juicio. Debía actuar rápido. Cada segundo contaba. La idea de no haberlo hecho antes le causó una punzada de culpa. Una compañera que todavía no sabía manejar del todo. Mientras caminaba hacia la sala del tribunal, el eco de su nombre resonaba en su mente, recordándole la identidad que había construido. Ser Rosa no solo significaba ser abogada, sino también ser firmemente consciente de las limitaciones que intentaban imponerle. Luchar era su deber, pero no solo por su primo. Era un camino que también trazaba hacia su propia libertad. La sala se llenó lentamente, y Rosa sintió cómo su pulso se aceleraba. La mirada del juez la atravesó desde el estrado, y los murmullos del público se fueron desvaneciendo, haciéndose eco de su silencio interior. Buscó ese rincón de fortaleza que había descubierto en su anterior exposición. Sin embargo,
una sombra de duda se asomó. ¿Sería suficiente? ¿Tendría la habilidad de convertir ese testimonio en una balanza que contrarrestara el veneno de la hostilidad? Cuando el juicio dio comienzo, la atmósfera parecía comprimirse, y Rosa tuvo que lidiar con la incomodidad que la cuestionaba. A lo largo de cada interrogatorio y cruce de palabras, su mente comenzaba a tejer estrategias alternativas. Se sentía como un ajedrecista en un tablero donde cada movimiento podía cambiar el destino de la partida. La voz del oficial, ahora un eco distante, se convirtió en un ruido de fondo a medida que su mente se enfocaba en su objetivo. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, un rayo de claridad iluminó sus pensamientos. No necesitaba refutar a cada ataque que el oficial lanzara. En su lugar, debía construir un relato claro que conectara a su primo con la humanidad. Un relato que retratara no solo la esencia de un joven potencialmente perdido, sino también de una familia luchadora, de desafíos supremos y victoriosas pequeñas batallas. Tenía que humanizar la historia, deshacer el estigma que se había tejido alrededor de la imagen de su primo. Con esa decisión firmemente asentada en su mente, levantó la voz de nuevo. La sala la escuchaba. Sintió la energía cambiar, como si un hilo invisible se tejera entre su corazón y el de aquellos que la observaban. Durante su exposición, articuló no solo los hechos, sino también una narrativa que trascendiera. Con cada palabra, su historia resonaba en los corazones de quienes estaban presentes, y su confianza parecía crecer. Así, al finalizar su declaración, la mirada del juez la sostuvo como un pacto silencioso de entendimiento. Calma y determinación alimentaban su espíritu. La lucha por la verdad apenas comenzaba a cimentarse en la conciencia del tribunal. Pero aún quedaba un obstáculo por vencer: conseguir que el testigo se presentara y relatara su versión. Con el veredicto en el aire y la urgencia de actuar como un telón de fondo, Rosa continuó su búsqueda. Ella lo sabía. El verdadero enfrentamiento estaba por venir. ¿Podría ese amigo ser la llave que destrabara la cerradura a su futuro? Esa era la interrogante que la empujaba a seguir adelante, sin rendirse, armada con la convicción de que era más que una simple abogada en un estrado. Era la portadora de una historia que necesitaba ser escuchada. Rosa no podía permitirse el lujo de perder tiempo. Después de su intervención en el juicio, la idea de que el testigo clave se materializara en la sala del tribunal se convertía en su norte. ¿Dónde lo encontraría? Su mente se aceleraba al pensar en cada posible escenario. La tensión en su pecho se transformó en energía. Sabía que cada paso que daba debía ser calculado y firme. Una vez fuera del tribunal, se sentó en una cafetería cercana, su laptop abierta mientras charlaba con su primo por teléfono. La conversación era un hilo tenso. Ambos necesitaban información, y cada pregunta lanzada al aire tomaba un peso significativo. «El amigo de Miguel, ¿cómo se llama?», preguntó, mientras los dedos de Rosa danzaban sobre el teclado buscando en las redes sociales. La idea de que alguien pudiese tener el poder de cambiar el rumbo de su caso la llenaba de nerviosismo, pero también de un propósito renovado. Cada segundo que pasaba era una oportunidad que no podía dejar escapar. Finalmente, el nombre saltó a la vista. Javier. Rosa buscó más allá de los perfiles, sumergiéndose en los detalles que pudiera encontrar. Una fotografía aquí, un comentario allá. Todo indicaba que Javier estaba enredado en su propia vida, ajeno a la lucha que se fraguaba. Debía actuar rápido. Mientras cerraba su computadora, la tensión se interactuaba con una necesidad de audacia. No podía fracasar en esto. En un intento por consolidar su coraje, cogió el teléfono y marcó el número que había encontrado. Mientras los tonos de llamada resonaban, se adueñaba de su inquietud. Cada señalización del teléfono vibrante se sentía como un desafío, una prueba silenciosa a su determinación. ¿Y si Javier no respondía? Una chispa de inseguridad casi la detiene, pero la voz de su primo en su mente, reforzándola, la llevó a sostenerse con más firmeza. «Hola, Javier». La voz resonó del otro lado, una mezcla de sorpresa y recelo. A medida que comenzó a hablar, Rosa notó cómo una ola de confianza emanaba de su interior. Presentó el contexto sin temor,
abordando la razón de su llamada de manera directa. Sentía que no solo defendía la causa de su primo, sino que también desafiaba sus propios límites. Cada palabra que intercambiaba trazaba una conexión, creando una red inesperada de esperanza. Javier se mostró reacio al principio, manifestando dudas sobre participar. Pero Rosa no se dejó intimidar. Con cada argumento, con cada intento de empatizar con su situación, abría la puerta a la posibilidad de que su historia fuese escuchada. La sensación de que estaba construyendo un puente entre el presente y el futuro se apoderó de ella. ¿Qué habilidades ocultas podrían emerger de este encuentro? ¿Cómo podría un solo testimonio reconfigurar la narrativa del juicio? Entiendo tus reservas, Javier, pero no solo está en juego el futuro de Miguel, también el tuyo. Lo que ocurrió esa noche podría estar afectándonos a todos. Cada palabra era un paso hacia un objetivo. El deseo de reevaluar realidades complejas crecía. Finalmente, después de lo que sintió como un eterno silencio, Javier aceptó reunirse con ella. Su voz dejó entrever el futuro incierto que se avecinaba, un guiño de esperanza entre las sombras. Mientras Rosa colgaba el teléfono, sonrió. Sabía que no solo había demostrado una capacidad de persuasión inesperada, sino que también había comenzado a descubrir el peso de su propia esencia como abogada. Sin embargo, la satisfacción era un eco fugaz. La realidad le recordaba que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Con el testigo al alcance, Rosa sintió una urgencia renovada por preparar su encuentro, por afinar su estrategia y asegurarse de que la historia de Miguel tuviera la fuerza necesaria para resonar en el tribunal. La noche anterior al encuentro parecía un susurro de dudas en el fondo de su mente. ¿Estaría realmente lista para enfrentar lo que esa reunión podía desencadenar? La determinación le nublaba la mente, y mientras se sentaba a planear, una idea inquietante recorrió su ser. ¿Y si Javier revelaba algo que cambiaría no solo el juicio, sino su propia vida? El día del encuentro llegó, y Rosa se despertó con la sensación de que su destino pendía de un hilo delgado. Cada campanada de su reloj resonaba en su mente, un recordatorio del tiempo que no podía perder. Se miró en el espejo, intentando infundir valor en cada fibra de su ser. La abogada que había comenzado este viaje estaba en la cúspide de una transformación. Ahora debía ser firme, mostrar no solo su competencia profesional, sino también su capacidad de conectar genuinamente con los demás. Preparó cada documento con la meticulosidad que le caracterizaba. No era solo una reunión más. Se trataba de tejer un relato poderoso. La presión la impulsaba a ser la mejor versión de sí misma. Alguien capaz de hacer que Javier no solo se sintiera escuchado, sino que también tomara la decisión de ser parte activa en la búsqueda de justicia. Cuando llegó al pequeño café donde habían acordado encontrarse, sus ojos se centraron en cada detalle instantáneamente. El aroma del café fresco, el murmullo de las conversaciones a su alrededor, y la luz tenue que pintaba las paredes de un cálido color dorado. Se esforzó por mantener la calma, recordando que ella también era valiosa en esa mesa. Cuando Javier llegó, la incertidumbre en su rostro era palpable. Un nudo en el estómago de Rosa se formó como una sombra sombría, pero estaba decidida a deshacerlo. «Hola, Javier», dijo ella, con una mezcla de calidez y firmeza que se sintió en el aire. Él pareció titubear, pero Rosa no perdió la ocasión, introduciendo el tema que había ensayado en su mente incontables veces. «Gracias por venir. Sé que no es fácil hablar de lo que pasó, pero tu testimonio podría cambiarlo todo». Escuchó atentamente, persiguiendo cada reacción de Javier, buscando crear un espacio seguro para que se abriera. Él comenzó a explicarle cómo había presenciado lo ocurrido, pero las dudas aún flotaban entre ellos. Rosa reconoció que su rol no solo era como abogada, sino también como facilitadora de un espacio emocional. No podía permitir que el miedo decidiera por Javier. Cada momento se sintió como un laberinto en el que ambos navegaban, y el corazón de Rosa latía con fuerza mientras pensaba en las palabras correctas para romper las barreras. A veces, enfrentar la verdad puede parecer aterrador, pero es también el primer paso hacia la liberación. Reflexionó en voz alta.
conectando su experiencia personal con la vida de Javier. Al mirar su rostro, las tensiones parecían aflojarse, pero el miedo seguía acechando. Fue en ese instante que una idea surgió de lo más profundo de su ser. Javier, lo que sucedió esa noche no es solo un incidente aislado. Forma parte de algo más grande que nos afecta a todos. Tu voz puede resonar con otros, puede traer luz a una oscuridad que ha estado oculta demasiado tiempo. La conversación se volvió intensa. Rosa no solo argumentaba, comenzó a compartir parte de su propia historia, sus propias luchas, y cómo había llegado a donde estaba. Sabía que había una conexión profunda en ser humanos, en tener historias que valía la pena contar. Las paredes que separaban a Javier y a ella parecían desmoronarse, y en ese calor se encendió la chispa de la confianza. Finalmente, después de un intercambio emocional, Javier tomó la decisión de compartir su testimonio, y con ello, se convirtió en un catalizador de cambio. Rosa se sintió renovada, comprendiendo que había encontrado no solo a un testigo, sino también a un aliado. Pero en su interior, una inquietud persistía. ¿Había tomado la decisión correcta al abrirse tanto? ¿Qué consecuencias podría acarrear para ambos? Mientras se despidían, Rosa sintió que el viaje no había hecho más que comenzar. Un aire de desafío llenaba el entorno, emblemático de lo que vendría. Al mirar atrás, no pudo evitar preguntarse, ¿qué secretos guardaba el caso que aún no habían revelado? ¿Qué más estaba a punto de descubrir de sí misma y de su capacidad para luchar por la justicia? Con el corazón latiendo con fuerza, Rosa se preparó para enfrentar no solo el juicio, sino el verdadero juicio de su propia fortaleza. Rosa despertó al día siguiente con una mezcla de adrenalina y ansiedad que le bullía por las venas. Había dado un paso importante, pero la ruta que había elegido no la dejaba sentir la tranquilidad justa. Hoy, enfrentaría no solo a un jurado, sino también a sus propios temores. Sabía que el testimonio de Javier era solo el primer ladrillo en la construcción de un puente hacia la justicia. En su pequeño apartamento, repasó mentalmente su estrategia, cada palabra, cada argumento. Se miró en el espejo, y el reflejo que vio parecía prometer mucho más de lo que era capaz de ofrecer. Sentía que estaba al borde de un gran avance en su desarrollo profesional, pero a la vez, la inquietud del desenlace era suficiente para hacerla tambalear. Cuando llegó a la corte, el ambiente era palpable. Los murmullos de los presentes eran un eco de expectativas y dudas. Rosa alcanzó a ver a Javier, sentado en la zona de testigos, su rostro resonando con una mezcla de miedo y determinación. Su corazón se encogió. No solo estaba en juego su carrera, sino también el destino de alguien que había encontrado valor en su voz. El primer día del juicio empezó de forma intensa. La acusación expuso los hechos de manera fría y calculadora, buscando encontrar fisuras que pudieran desacreditar a Javier. Era vital que Rosa defendiera no solo la verdad, sino también la credibilidad de su cliente. A medida que escuchaba las palabras de la parte contraria, una chispa comenzó a encender su determinación. Tomando una profunda respiración, se preparó para su intervención. Cuando subió al estrado, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Sin embargo, en lugar de retroceder, se sintió impulsada por el momento. Javier, quiero que hables desde tu experiencia. La verdad tiene un poder subestimado, y es hora de que la gente lo escuche. Le dijo en voz baja en un breve intercambio antes de que él comenzara a testificar. Durante su testimonio, Rosa observó a Javier proyectar su voz, como inoculando confianza en cada palabra. Era una actuación audaz que resonaba en cada rincón de ese tribunal. En ese instante, algo hizo clic dentro de ella. Entendió que su papel como abogada no solo era presentar evidencia, sino encender la voz de otros, darles el espacio que merecían en una sociedad que silenciaba sus historias. La extenuante jornada la llevó al límite. Cada objeción que enfrentó, cada mirada escéptica del jurado, recordaba en sus adentros que esta batalla iba más allá de la ley. Era una reclamación de sentido, de dignidad y reconocimiento. Durante los recesos, se permitió reflexionar. Había algo en su interior que la empujaba a ser más que la abogada técnica, a ser una aliada emocional.
Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de la audiencia, un pensamiento la interrumpió. Podía ser que en esta búsqueda de justicia, en este camino lleno de complejidades éticas y morales, también pudiera descubrir sus propias debilidades y fortalezas. Como abogada, había tenido éxito en sus momentos críticos, pero ahora se enfrentaba a una nueva realidad, el reto de aprender de sus propias inseguridades. Al cerrar el portátil, sintió que un abismo se abría ante ella, la oportunidad de explorar no solo el caso, sino su propio desarrollo. Era momento de infundir cada juicio personal con la misma pasión que destilaba hacia su causa. Sin embargo, el camino se tornaba más sinuoso de lo que había imaginado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Javier y a ella misma? La mañana siguiente prometía un enfrentamiento crucial. La verdadera batalla estaba por empezar, y Rosa sabía que no podía permitir que el miedo la definiera. Sería capaz de trascender sus propios límites y encontrar el coraje para enfrentarse no solo a la estructura del sistema, sino también a sus propios fantasmas internos. Aquella era la última oportunidad para demostrar que la justicia no solo era un concepto abstracto, sino algo que podía manifestarse a través de su convicción. El sonido de su teléfono la sacó de su reflexión. Al mirar la pantalla, el nombre que apareció hizo que su corazón se detuviera. Javier. Estaba a punto de compartir algo que cambiaría el curso del juicio. Rosa contuvo la respiración al contestar la llamada. La voz de Javier, temblorosa pero llena de resolución, resonó por el altavoz. Rosa, tengo algo que podría ayudarte, dijo, y la urgencia en su tono la hizo sentir que el mundo a su alrededor se desvanecía momentáneamente. Era un giro imprevisto, una oportunidad potencial, y también un riesgo. Mientras hablaban, una idea se formaba en la mente de Rosa. Javier había mencionado una serie de mensajes que había recibido antes de ser testificado. Mensajes que podían ayudar a desmantelar la narrativa de la acusación. Sin embargo, el costo de esta revelación podría ser alto. Rosa sabía que cada decisión que tomaba estaba interconectada con sus valores más profundos, y esta era una prueba de fuego. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a Javier, también se estaba defendiendo a sí misma, su ética profesional y su derecho a ser escuchada. La mañana del juicio llegó con una atmósfera algo más pesada que el día anterior. Rosa revisó nuevamente los papeles que había preparado, sabiendo que cada frase contaría. Al ingresar al tribunal, el eco de sus pasos resonaba en el silencio, y fue consciente del peso que llevaba sobre sus hombros, su propia voz, la voz de Javier, y por extensión, la voz de todos aquellos que habían sido silenciados en un sistema injusto. Cuando el juez dio inicio a la sesión, Rosa tomó una profunda respiración, su determinación renovada. Este era el momento de desafiar la narrativa, de llevar la verdad a la luz. Con cada intervención de la parte contraria, sentía que el fuego de la indignación se avivaba dentro de ella. Sus argumentos eran construcciones frágiles, obstruidas por la falta de empatía. Rosa sabía que tenía que ser más que una abogada, tenía que ser un catalizador de cambio. Cuando llegó su turno, se levantó con firmeza. Minutadamente, el testimonio de la acusación muestra evidencias que son fáciles de manipular. Empezó. Sus palabras estaban cargadas de una certeza que parecía generar vibraciones en la sala. Al invitar a Javier a exponer los mensajes que había rescatado, dio un giro inesperado al juicio. La sala contuvo la respiración mientras él leía lo que había guardado, comenzando a desmontar el rompecabezas de mentiras que se había construido alrededor de él. A medida que las palabras de Javier fluían, Rosa sentía la conexión entre ellos fortalecerse. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su defensa ante el jurado. Comprendió que no solo definían su relación profesional, sino también sus relaciones interpersonales, su capacidad de ser vulnerable y al mismo tiempo, fuerte. Tras un receso breve, el clima en el tribunal se volvió aún más tenso. Su mente se tornó un campo de combate interno entre el miedo a la posible retaliación y la creciente confianza en su habilidad para provocar un cambio real. Pero, con cada objeción presentada, Rosa se vio forzada a confrontar sus inseguridades.
Las interacciones monótonas que había mantenido continuamente con la magistratura se convirtieron en un dilema. Contaba con el apoyo de sus colegas, pero había momentos en que se sentía sola en su batalla. La jornada se acercaba al final, pero la sensación de que aún quedaba mucho por avanzar, tanto en el caso como en su propio desarrollo, la empujaba a seguir adelante. Rosa reconoció, en ese instante, que cada obstáculo superado le brindaba herramientas nuevas para su crecimiento. La presión de la corte ahora era un medio para la autoexploración. Al finalizar la sesión, mientras recogía sus cosas, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Sin siquiera mirarlo, supo que el contenido exigiría una respuesta. Tras el día lleno de revelaciones, su corazón latía con fuerza, con la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Las palabras de Javier resonaban en su mente. Esto no es solo tu batalla, es nuestra. La lucha por la justicia y por descubrir su verdadero potencial apenas comenzaba. Estaría finalmente lista para enfrentar las consecuencias de cada decisión que había tomado, incluso si eso significaba desafiar a aquellos que habían hecho del poder su razón de ser. Y lo más importante, ¿podría ahora dar el salto hacia una posibilidad que nunca había imaginado? Rosa se detuvo un instante antes de abrir el mensaje. La tensión del día pesaba sobre ella como una losa. Había luchado por su voz en el juicio, y había comenzado a cuestionar si estaba lista para asumir las implicaciones del momento. Ignorar el mensaje no era una opción. Su curiosidad y necesidad de respuestas la impulsaban hacia adelante. Sin pensar en la posibilidad de lo que podría contener, abrió la notificación. Era un mensaje de Javier, reiterando la urgencia de su próxima reunión. Tenemos que hablar de los próximos pasos, decía. Esta vez, la incertidumbre estaba envuelta en un matiz de expectativa. Rosa comprendió que este encuentro no sería solo estratégico, sería un punto de inflexión en su desarrollo personal. ¿Qué había aprendido realmente de los eventos recientes? Era el momento de averiguarlo. Al final del día, el pequeño café donde se reunirían era un refugio que contrastaba con la intensidad del tribunal. El aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas ofrecían un alivio pasajero. Rosa se sentó al borde de la mesa, su mente danzando entre la preocupación y la determinación. Al verlo entrar, su gravedad habitual se tornó en una energía vibrante. Javier irradiaba entusiasmo. «Lo hiciste genial hoy», exclamó al sentarse, su voz filtrando una chispa de esperanza. Pero ella no podía permitir que la complacencia interfiriera con su lucidez. «Gracias, pero quiero hablar de lo que sigue. ¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó, consciente de que ese fundamental qué si sería el camino a su siguiente desafío. Sus ojos buscaron los de Javier, preguntándose si él había vislumbrado el mismo potencial que ella percibía en sí misma, subyacente entre el tumulto. Javier respiró hondo, como si se estuviera preparando para un abordaje serio. «El mensaje que te compartí no solo puede cambiar tu enfoque en el caso, también es una oportunidad para adentrarte en áreas que nunca exploraste. Tu habilidad para conectar los puntos en situaciones complicadas es notable, Rosa». Ella lo miró, desconcertada entre la infravaloración que a veces sentía hacia sí misma y la admiración que Javier reflejaba. «¿Qué quieres decir con eso? Te he observado. No solo eres capaz de defender, sino que revelas verdades ocultas. Quiero que uses esa capacidad para buscar testimonios que puedan cambiar la narrativa. Hay más en juego aquí, no solo la libertad, sino tu libertad personal. Este es un paso hacia la abogacía que deseas ser». Rosa asintió mientras sus pensamientos comenzaban a tomar forma. Había permanecido demasiado tiempo en la sombra de un papel anual. La idea de buscar maneras innovadoras de abordar la verdad a través de su voz la llenaba de emoción. La lucha por Javier no era solo una defensa, se trataba de encontrar su rol en un sistema lleno de obstáculos. Pero la realidad la golpeó con peso, el resto de las implicaciones. Con cada paso hacia adelante, se aproximaba a una inevitable confrontación con aquellos en el poder que podrían considerar su cambio de enfoque como una amenaza. «Si en realidad decidimos hacer esto, ¿qué tipo de consecuencias podríamos enfrentar?», preguntó.
su voz temblando ligeramente ante la posibilidad de una represalia. Es un camino arriesgado, Rosa. Pero recuerda, cada decisión que tomas es un reflejo de quién eres. No estamos aquí solo por Javier, sino por todos los que han sido silenciados, respondió Javier, su mirada llena de firmeza. Rosa sintió que cada palabra se asentaba en su ser. El juicio había sido un catalizador. Ahora, sus elecciones podrían redefinir no solo su carrera, sino su mismo ser. Con la nueva claridad que empezaba a formar en su mente, se dio cuenta de que, para crecer, debía estar dispuesta a desafiar no solo a sus oponentes, sino también sus propias limitaciones. Sin embargo, la pregunta mantenía un eco inquietante. ¿Realmente estaba lista para arriesgar tanto por su verdad, aunque eso significara nadar en un mar de posibles represalias? Las posibilidades eran enormes, al igual que los riesgos. Se giró hacia Javier con renovado fervor. Vamos a hacerlo. Era el momento de dar el salto, no solo hacia el futuro de Javier, sino hacia la futura abogada que soñaba ser. Justo cuando la decisión resonaba en el aire, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, escalofriante y oportuno. Quizás estaba a punto de descubrir el alcance total de su intención. ¿Sería este el momento crucial que definiría su trayectoria, o una advertencia sobre lo que estaba por venir? Rosa sintió su corazón acelerarse con la llegada del nuevo mensaje. La pantalla brilló en su mano, y en un instante, los pensamientos fluyeron a su mente. ¿Quién podría haber escrito eso? La anticipación se aferró a su pecho mientras desbloqueaba el teléfono y leía el contenido. Hola, Rosa. Soy Ignacio, el abogado de la defensa en el caso de Javier. Quiero ofrecerte información crucial que podría cambiar el rumbo de esta situación. Llámame cuando puedas. La rapidez con la que sus emociones cambiaron era desconcertante. Si esta información era relevante, podría ser el empuje necesario para llevar todo lo que habían discutido a un nuevo nivel. Pero también podía ser una trampa, una forma de desestabilizar su estrategia. Sin embargo, el tiempo avanzaba. No podía permitir que la ambivalencia la atrapara nuevamente. Era el momento de actuar. Se giró hacia Javier, quien al instante percibió su cambio de ánimo. ¿Qué tienes ahí?, preguntó él, su voz llena de curiosidad. Un mensaje de Ignacio. Quiere que lo llame. Podría ser clave para nuestro enfoque, respondió Rosa, sintiéndose a la vez emocionada y nerviosa. Entonces hazlo. Aprovecha todas las oportunidades, incluso aquellas que parecen venir de la nada. No subestimes la información. Cada detalle cuenta en este juego, sugirió Javier con un brillo en sus ojos que la motivaba a tomar el riesgo. Rosa tomó aire y pulsó el número. El tono demarcado resonó en su mente, enunciando cada segundo como una eternidad. La voz de Ignacio rompió la espera, clara y firme, evocando autoría y seguridad. Rosa, gracias por devolver mi llamada. Necesitamos hablar sobre una prueba que podría perjudicar a la policía. Tengo evidencia que no se ha tocado en el juicio. Su mente hizo cortocircuito por un momento. La promesa de la evidencia resonaba en su interior, como el eco de algo mucho más grande que solo el caso de Javier. Ella había buscado su voz en el juicio, pero ahora también se le presentaba la oportunidad de dar un testimonio más allá de la defensa de su cliente. Cada paso podría llevarla a descubrir su propósito real como abogada. ¿Qué tipo de evidencia, Ignacio? ¿Es algo que podríamos presentar sin poner en riesgo a Javier? La urgencia acentuaba cada palabra. Ignacio le explicó que había opiniones de expertos que cuestionaban los métodos del arresto. Había analistas dispuestos a testificar sobre el racismo subyacente en el enfoque policial. Rosa sintió que el aire se le llenaba de posibilidades. Aquellos eran los testimonios que podían cambiar el rumbo del juicio. Mientras escuchaba, una oleada de confianza la envolvió. Esto podría ser monumental, pero tenemos que ser cuidadosos. No quiero que nos sabotee, le dijo, consciente de los peligros que podían acechar detrás de cada verdad revelada. Coincido, pero también es fundamental que uses tu instinto. Esto no solo es sobre lo legal, también es sobre el impacto que puedes tener, le advirtió Ignacio,
subrayando la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Rosa colgó el teléfono y giró su mirada hacia Javier, el peso de la elección firme en sus manos. Ahora entendía que no solo estaba defendiendo a alguien, estaba abogando por un cambio significativo, una revolución en su propia carrera, y tal vez, en su vida. Esto es más grande de lo que había imaginado. Si decidimos avanzar, no solo será un riesgo personal, será una franca confrontación con el sistema, le confesó. Estás lista para dar ese salto, Rosa. Lo demostraste hoy. Vamos a exponer lo que realmente está sucediendo. Es tu momento, le respondió él, lleno de energía. La determinación creció en su interior, pero la inquietud continuaba como una sombra. ¿Sería este el impulso que trascendería su miedo o una invitación a una pelea que nunca imaginó tener? Mientras la conversación se dispersaba en el aire, Rosa supo que debía actuar. No solo por Javier, no solo porque lo exigiera la línea profesional, sino por la abogada que estaba gestando dentro de ella. Un eco inesperado retumbó en su pecho. Lo haría, sí. Pero ¿a qué costo? Mientras salían del café, un nuevo mensaje llegó. Algo no estaba bien. La confrontación final podría estar más cerca de lo que pensaba. Las palabras que le llegaron resonaban en su mente. Decidiría su futuro, pero también sería la prueba de su valentía. ¿Lograría Rosa mantener su audacia ante las tempestades que se avecinaban, o cedería ante la presión que aumentaba en su mundo? Rosa se encontraba en la víspera del juicio que podría marcar un antes y un después en su vida. La tensión era palpable. Cada día había sido un paso más hacia la defensa de su primo y la reivindicación de su propio legado. Mientras repasaba sus notas, una ola de determinación la invadió. Sabía que el día de mañana no solo dependía de su habilidad como abogada, sino de su valentía para enfrentar la adversidad. Al amanecer, se vistió con intención. Cada prenda era una armadura que la preparaba para entrar en la batalla legal. Sin embargo, a medida que se acercaba al tribunal, una mezcla de ansiedad y propósito comenzaba a florecer en su interior. La inspiración que había obtenido de su mentor y el fervor por la justicia la guiaban. Cuando entró a la sala del tribunal, el aire parecía cargado de electricidad. Todo el proceso había sido una escalera hacia su identidad, y ahora se sentía firme en sus decisiones. La risa burlona del oficial que la había cuestionado semanas atrás ya no la afectaba. En cambio, alimentaba su deseo de demostrar que podía lograrlo. La abogada que había representado la voz de su primo también era la voz de su comunidad y su propia historia. El día avanzó. La declaración de Javier fue devastadora para la acusación. La sala se llenó de murmullos a medida que revelaba la información que tenía, la que había temido durante meses. Rosa dirigió la presentación de Javier con maestría. Utilizó cada palabra como una herramienta para desmantelar la narrativa opresora que pretendía acabar con su primo. Los ojos del jurado brillaban, captando la verdad que surgía de la historia de Javier. Mientras avanzaba la jornada, uno de los analistas que había invitado a testificar llegó a la sala. Su testimonio sobre el racismo sistemático de la fuerza policial donde el incidente se había desarrollado resonó con fuerza. Las grietas en la versión presentada por la acusación comenzaron a hacerse evidentes. El muro de desconfianza que había acechado a Rosa durante tanto tiempo fue derrumbándose lentamente. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una victoria personal, como si un peso invisible se aliviara sobre sus hombros. Por fin, el juez estaba listo para dar el veredicto. Rosa sentía que su corazón latía con fuerza, pero en su interior había una paz que antes nunca había experimentado. Había dado todo lo que tenía no solo por su primo, sino por cada persona que había sido silenciada antes que ella. La sensación de haber logrado hacer resonar su voz fue más significativa que cualquier fallo que pudiera recibir. Cuando el juez anunció que el veredicto era de no culpabilidad, un murmullo de asombro recorrió la sala, y los aplausos estallaron en varias secciones. Rosa sintió una ola de alivio y alegría. Había logrado no solo salvar a su primo, sino solidificar su camino como abogada. El abrazo de su madre al final del tribunal fue una de las experiencias más emotivas de su vida. Rosa había conquistado sus miedos, sus inseguridades
y lo más importante, había aprendido a confiar en su capacidad de oratoria y su instinto. Sabía con certeza que la defensa de su primo no era un fin en sí mismo, sino el comienzo de una ardua carrera dedicada a la justicia. Rosa se despidió de Javier con un apretón de manos que simbolizaba no solo la situación ganada, sino la amistad y el respeto que se habían forjado en la lucha. En un mundo que había intentado silenciarla, ella había encontrado su voz, y lo que antes era una sombra de duda ahora se transformaba en un futuro luminoso. Desde aquella sala del tribunal, tenía un nuevo propósito. Ser una defensora no solo del derecho, sino de las historias que necesitaban ser contadas. Esto no era el final, sino un nuevo comienzo para ella. El horizonte estaba lleno de posibilidades, y estaba lista para enfrentarlas. Mientras abandonaba el tribunal, su corazón latía con una confianza renovada, y una sonrisa crecía en su rostro. Comprendía que cada paso adelante significaba una oportunidad de cambiar narrativas, de seguir luchando no solo por su gente, sino por ella misma. No se permitiría dudar de su capacidad nuevamente. Rosa sabía que había transformado su vida y el legado de su familia, y ahora era el oponente que estaba preparado para cualquier desafío. Se giró hacia su futuro, decidida a hacer de su voz un faro de esperanza. Ahora, si te ha inspirado esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte más historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas conozcan estas realidades transformadoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de una comunidad que valora la lucha por la justicia. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos podemos hacer la diferencia.